Ya arrancó el nuevo año y seguramente usted ya está listo para también hacerle caso y ponerse al día con su rutina. Ya probablemente volvió al gimnasio, también ya cubrió el gasto del seguro del carro, se puso al día con los muchachos en el colegio, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Es usted una persona sana? ¿Está seguro de eso? ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un chequeo médico completo, un chequeo médico preventivo? Afortunadamente, el doctor José Miguel Torres, él es médico internista y cardiólogo, nos acompaña la mañana de hoy. Doctor, cuéntenos, en su consulta, por lo general, ¿cuántas personas llegan sencillamente a practicarse un chequeo de rutina? Cada vez son más frecuentes, si supiera, pero en realidad creemos que es todavía insuficiente. Nosotros necesitamos saber quiénes somos físicamente, quiénes somos metabólicamente, para saber entonces hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las metas que debemos alcanzar y cuáles son las metas que debemos corregir. Si estamos saludables, perfectamente podemos saber en un chequeo médico, que generalmente es una cosa bastante simple, que consume muy poco tiempo, pero que da una enorme cantidad de información muy valiosa para saber a dónde 100 años. En el 2070 se calcula que va a haber 4 millones de centenarios en el mundo. Los niños que nazcan en este momento probablemente tengan una expectativa de 100 años y todo va a depender de cómo lo hagamos a lo largo de ese trayecto. Mientras mejor sepamos quiénes somos física y químicamente o metabólicamente, mejor vamos a poder modificar nuestros hábitos para alcanzar esa meta. Claro, tiene mucho El que ver chequeo también te allí la permite, voluntad de la de la persona. voluntad de la persona. El chequeo te permite saber quiénes eres físicamente y quiénes somos metabólicamente. Quiénes eres físicamente, cuánto medimos, cuánto pesamos, cuánto mide nuestra cintura abdominal, cuál es nuestra tensión arterial, y metabólicamente cuánto es nuestro valor de glicemia, cuánto es nuestro valor de colesterol, de triglicéridos, que todos determinan con certeza la manera en que se va a comportar nuestra salud a lo largo de los años. Mientras mejor sepamos cuáles son nuestros valores, las correcciones serán mucho más precisas. Entonces el médico te va a decir, tienes una glicemia límite, estás en un sector de prediabetes, estás en un sector de diabetes, estás en un sector saludable. Eso te permite hacer las modificaciones necesarias para mantenerte saludable, para mantenerte activo y para alcanzar longevidad. Doctor, muchas personas jóvenes entre los 18 y los 35 años suelen decir, no, a mí no me hace falta un chequeo médico porque yo soy muy joven, esto debe ser algo pasajero, no van al médico. Ignoran No, mucho no es esto. un mal pensamiento, porque la juventud en general está asociada a un estado de salud y de Ujú. bienestar garantizado casi en el 90% de los casos. El tema es que nosotros hemos ido cambiando. Nosotros como seres humanos somos cada vez más inactivos. Y entonces eso se ha ido asociando a aumento del peso, y el aumento de peso va asociado a trastornos metabólicos definitivos inductores de enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Entonces tenemos un bebé de 17 años que en general debe estar sano, pero que tiene un sobrepeso de 20%, y cuando le hace los triglicéridos tiene 500, y cuando le hace el colesterol tiene 270, probablemente él no va a padecer una enfermedad a los 17 años, pero está comprando todos los tickets para ganarse un premio, que es un infarto 10 años antes, o 15 años antes, o 20 años antes de lo que les corresponde, si hace las modificaciones en ese momento. Por eso es importante saber quién soy metabólica y físicamente. Ahora, definitivamente entonces no es una cuestión de edad. No es como quizás muchas personas piensen que, bueno, como ya tengo 40 años, debería comenzar a hacerme mis chequeos periódicos. Deberíamos tenerlo en cuenta desde mucho antes. Claro, fíjate que a los bebés los chequeaban anualmente. Claro, es un momento de un cambio metabólico muy profundo y tienen un seguimiento constante. Después los dejamos un poco más liberados en la adolescencia, porque en la adolescencia los cambios son un poco menos rápidos. Ok. Y en general, un adulto joven, a menos que tenga una historia familiar muy importante, es un adulto sano. Pero a los 20 años tiene que conocer quién es. A los 25 años probablemente repetirlo, a los 30 años repetirlo, y luego, después de los 40, probablemente las recomendaciones están entre chequeos anuales y chequeos bianuales, para saber cómo estamos y a dónde nos Doctor, dirigimos. hay algo que además se escucha con mucha frecuencia también. Tranquilo, si no te duele no pasa nada. No, ¿Qué bueno, de cierto hay con eso? bueno, la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, que es, si se quiere, mi fortaleza, son asintomáticas hasta muy avanzada la enfermedad. O sea, por lo que no podemos esperar síntomas para tratar de reconocer cambios en nuestro organismo que pudieran detener la enfermedad cardiovascular, y tienen que ver con esto que hablábamos antes, cuál es mi glicemia, cuál es mi tensión arterial. La tensión arterial en el 95%
pasa absolutamente asintomático a lo largo de los años y cuando uno va a un chequeo a los 55 entiende que debe tener a lo mejor 15 años de hipertensión y tiene un corazón más grande, un corazón hipertrófico o un corazón que se modificó morfológica y geométricamente y ya no va a tener el mismo rendimiento en los años venideros. Es decir, que son muchas enfermedades que es necesario detectarlas en Claro, sus primeros la momentos. mayoría son asintomáticas y es necesario detectarlo en sus primeros momentos Y para eso es hacer a una través, adecuada por lo general, prevención. de un chequeo médico de rutina que se detecta. Que se detecte porque se hace un perfil de laboratorio que te evalúa tu funcionamiento químico y que te permite obtener con precisión cómo funciona. Es realmente muy sencillo, se toma una muestra de sangre, generalmente se pide el famoso perfil 20, que es Eso, una cantidad de allí pruebas me de voy a laboratorio. detener, doctor, porque además tenemos un material que habla del perfil 20. Vamos a verlo. Glucosa. Su principal función es la de aportar energía a las células del cuerpo. Si está aumentada, es posible que tu médico te pida otros exámenes para descartar diabetes. Sin embargo, también se puede elevar por falta de ejercicio físico, malos hábitos alimenticios, incluso algunos fármacos pueden elevar la glucosa en sangre. Urea. Se utiliza para evaluar el funcionamiento renal. Si los niveles están elevados, puede deberse a una dieta rica en proteínas, enfermedades renales, quemaduras, deshidratación, entre otras causas. Si por el contrario los niveles disminuyen, puede ser causa de una dieta pobre en proteínas, mal funcionamiento del hígado, malnutrición y exceso de hidratación. Creatinina. Sus niveles en sangre dependen de la masa muscular de cada individuo, del sexo y la edad. Se utiliza junto con los niveles de urea para evaluar el funcionamiento renal. Cuando los resultados están por encima de los valores de referencia, se puede deber a una deshidratación, distrofia muscular, problemas renales, cardíacos, entre otros. Ácido úrico. Cuando existe algún tipo de insuficiencia renal, suele estar elevado su nivel en sangre. También se puede deber al aumento de la ingesta de proteínas o al aumento en la producción interna del ácido úrico por alteración en el metabolismo. Triglicéridos. Su aumento se debe a un alto consumo de alimentos con grasas o problemas del organismo para procesar las grasas y por lo tanto representa un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Colesterol. Sus niveles en sangre son factores importantes en la aparición de enfermedades cardiovasculares, infarto, hipertensión arterial, angina de pecho, aterosclerosis, entre otras. Resumimos entonces, doctor, la importancia de este perfil 20. Sí, absolutamente, le llaman perfil 20, perfil general, pero como tú viste claramente en el excelente video o micro, te permite reconocer el funcionamiento de órganos vitales, el riñón, el hígado y todo tu sector metabólico que te permite prepararte para mejorarlo o mantenerlo. Y una persona debe llegar a la consulta con estos exámenes, con estos Sí, pudiera, resultados. pudiera llegar con los exámenes, porque ganarías tiempo, pero igual, eventualmente, en una entrevista, un médico pudiera detectar la necesidad de hacer otros exámenes y a lo Ok. mejor entonces uno allí hace una receta a la carta para el paciente, de manera que él sepa qué es lo que necesita evaluar realmente, porque tiene una historia familiar particular, por ejemplo, en tiroides o en diabetes, y a lo mejor queremos ser más específicos en determinados sectores de su salud. ¿Cada cuánto tiempo, doctor, se recomienda quizás realizarse un perfil Yo, 20? yo diría que al menos una vez al año. Al menos una vez al año, después de los 40 años, si tienes 20, a los 20, si estás perfecto a los 20 años y no hay ningún cambio y mantienes tus hábitos, probablemente en 5 años es O suficiente, sea, pero si tú 20, sabes 25, 30, 30. después cada 2 años y después anualmente después de los 40 años. Eso también es muy importante. Hay muchísimas personas que le temen a este perfil 20. Muchos especialistas, digamos Claro, personal médico, lo solicitan. claro, por eso. Aparte del perfil 20, ¿de qué va esa consulta que realiza el médico cuando alguien llega exigiendo quizás un chequeo de rutina? El tema del perfil 20 es que es como el espejo, es como cuando Ok. yo cuando me veo las canas, quiere decir que he cumplido años. Y el perfil 20, cuando tú ves los triglicéridos altos, he estado haciendo las cosas mal. Cuando veo la glicemia alta, entiendo que he estado haciendo poco ejercicio, que he estado comiendo mucho dulce, y refleja que mis hábitos no son los adecuados y la gente lo que trata es de no evaluarse para no obtener malas calificaciones. Pero en realidad lo que está obteniendo es un mapa de sí mismo de manera de mejorar su trayecto. Ok. ¿Qué otras cosas se pudieran hacer? Depende de la edad del paciente y depende de su historia familiar.
Pero por supuesto, a medida que aumentamos, las enfermedades más importantes de prever están en el sector del área cardiovascular, porque son la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, el electrocardiograma de reposo son algunas de las opciones, la prueba de esfuerzo son algunas de las opciones, el ecocardiograma de esfuerzo. Se va de alguna manera complicando o haciendo más sofisticado, más que complicado, haciendo más sofisticado el chequeo de acuerdo a la historia familiar o personal de cada paciente. Y a los síntomas de ese paciente, porque lo más importante sigue siendo la entrevista del chequeador más que los exámenes que trae el paciente. Doctor, y suponiendo que la persona nunca ha tenido o ha padecido alguna enfermedad importante a lo largo de su vida y llega un punto en el que dice, mira, de verdad yo creo que voy a ser un poquito más responsable conmigo mismo, voy a practicarme o hacerme un chequeo de rutina, un chequeo completo. Me hago mi perfil 20 y ¿a qué especialista debería acudir? Generalmente los médicos de cabecera en general son los médicos internistas. Y los médicos internistas, de acuerdo a esos hallazgos, pueden derivar perfectamente a las subespecialidades. Cardiología, endocrinología, que de manera un poco más precisa pudieran asumir el control de una enfermedad con nombre más complicado de esa área. Ok. ¿Se hace algún tipo de exploración física con el paciente? La exploración física es obligatoria. O sea, el interrogatorio y la exploración física de los pacientes te permite saber con una certeza entre 70 y 90% que un paciente está sano o está enfermo. También, bueno, tenemos muchas preguntas porque hay quienes le temen un poco quizás esa exploración física. Dicen, bueno, pero ¿qué va a hacer el doctor? ¿Qué áreas, digamos, se palpan allí? La exploración física va de la cabeza a los pies, es una cosa muy sencilla, no es dolorosa, es muy rápida. Un médico entrenado puede hacer en 5 minutos una extraordinaria valoración física de un paciente, o sea, no necesita horas para saber cómo está físicamente un paciente. Nada más verlo, conversar, ya uno sabe cuál es el estado de salud. Ya yo sé que no tiene un problema neurológico. Si muevo las manos de esta manera, no debo tener ningún problema neurológico, y si hablo con fluidez, o sea, que tú te vas de una vez reconociendo la condición del paciente. Pero la exploración física puede ser muy precisa y en 5 minutos te lo puedes obtener. Porque estamos hablando de la importancia de hacerse estos chequeos médicos completos, por lo menos una vez al año después de los 40 años, luego de los 20 y hasta los 30 cada 5 años, es decir, 2 chequeos en esa década, y entre los 30 y los 40 cada 2 años, decía el doctor anteriormente. Algemiro Padilla nos dice, primero, alimentación sana, que la base principal de la salud y la vida, que es la base. Después, ejercicio con regularidad. También dice por acá Edgar Chacín, tengo 51 años y desde los 27 religiosamente realizo mis exámenes médicos anuales. Los tengo en gráfica, soluciones chequeo. También nos comenta por acá Migdalia, dice, buenos días, pregúntale al doctor qué usa para cuidarse y verse tan espléndido, con ese rostro tan lozano y bello, doctor. ¿Su mamá? Le voy a responder, esa es mi mamá primero. Y segundo, como dicen las pacientes mayores de mi consulta, jabón azul las llaves y crema S de Pons, le recomienda las viejitas que están en mi consulta. Y un estilo de vida saludable. Básicamente es el estilo de vida lo que hace el que tú seas más longevo y el que seas más activo. ¿Cómo es su estilo de vida, doctor? No, bueno, básicamente lo que trato es de comer lo más sano posible, trato de soportar la alimentación en mayor número de colores posible, frutas, vegetales, jugos, cremas de vegetales, poca carne. ¿Hace ejercicio? Hago ejercicio diariamente y bueno, y trabajo todos los días. Creo que el trabajo es una cosa bien importante para mantenerse. Y para muestra un botón. Para muestra algo así. Algemiro Padilla nos dice, los hábitos son los que definen verdaderamente nuestra salud. Hablando de esto, de los hábitos. Johnny Pernía nos dice, hola, buen día. Tengo 45 años, con mucha frecuencia se me está subiendo la tensión. No tomo, no fumo, pero estoy preocupado. Gracias. Sí, eso sí es muy importante. Si él se le está subiendo la tensión, Algemiro debería consultar un cardiólogo de manera de que pueda establecer si es o no es hipertenso. Si hay una historia familiar de hipertensión, él tiene mucho más chance de ser hipertenso a partir de los 40 años. La hipertensión ahora se controla muy fácilmente. Hay extraordinarios medicamentos con excelente tolerancia que le permiten controlar y vivir exactamente lo que le toca vivir en su programación genética, pero tiene que controlarse la tensión. Por cierto, que los que hacemos ejercicio y somos adultos contemporáneos, estos que tenemos más de 35 años, deberíamos hacer un chequeo cardiovascular antes de emprender rutinas de ejercicio exigentes, porque podemos tener nuevamente condiciones silenciosas que no hayan sido avistadas por síntomas y que podamos detectar en un examen cardiovascular y programar adecuadamente el condicionamiento físico. ¿Qué comprende ese chequeo cardiovascular? Ese chequeo cardiovascular en los deportistas
La evaluación clínica, nuevamente, la entrevista del médico, el perfil 20 o el perfil general, un electrocardiograma de reposo y una prueba de ejercicio que puede estar asistida o no por ecocardiografía, lo que llamamos nosotros ecocardiograma de ejercicio, que nos permite evaluar estructural y funcionalmente al corazón y detectar la presencia o no de isquemia, que es lo que se produce cuando uno tiene o padece enfermedad coronaria. Ese chequeo pareciera conveniente en todos los deportistas después de los 40 años de edad. Ok, tenemos también pues muchísimas inquietudes, por ejemplo, por acá dice José Duravio Moros, ¿cómo explicar que una persona que se opera del corazón luego envejece rápidamente? Soluciones chequeo. No, bueno, eso no es necesariamente verdad. De hecho, hay una paradoja de que algunos adultos jóvenes que padecen una condición cardiovascular entre los 30 y los 40 años hacen una modificación tal de sus hábitos de vida que paradójicamente terminan viviendo más que la población general. O sea, tienen una llamada de alarma entre los 30 y los 40 años que le permite cambiar. No, nadie que se opera el corazón envejece aceleradamente. Okay. Eso no está... Puede haber casos donde tú lo hayas visto, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, todo lo contrario. Se opera el corazón justamente para que ese paciente viva más, pero su longevidad va a depender de los cambios de hábito, no de la cirugía cardíaca. Ok, ahora vamos a retomar un poco la pregunta que habíamos dejado en el aire en el segmento anterior y me llama la atención porque Johnny Perdía, que manifiesta tener estas subidas de tensión con bastante frecuencia, tiene 45 años. Doctor, ¿qué exámenes se le practican en un chequeo de rutina a una persona menor de los 40 años? Bueno, generalmente los exámenes de laboratorio que evalúan tu condición metabólica, tu examen físico, un electrocardiograma de reposo para saber si electrocardiográficamente hay alguna condición de anormalidad que tú debas ¿Y todo eso lo evaluar indica más el médico profundamente. o ya puede Eso llegar lo el indica, paciente no, eso lo con indica esos el médico. exámenes? El Ok. paciente llega con los exámenes de laboratorio y el médico allí decide si necesita alguna aprobación adicional o no, pero generalmente tenemos hecho antes de los 30 años una placa de toras para saber quiénes somos en nuestra caja torácica y un electrocardiograma de reposo. Después de los 40 años Ajá. hacemos eso anualmente o bianualmente de acuerdo a nuestra condición Y además, doctor, física. después de los 40 años, en los hombres se suma este examen a quienes muchos le Exactamente. temen, que no Exacto. debería ser así, Sí. como lo es el examen del antígeno prostático. Sí, el antígeno examen prostático. de Después la de los 40 próstata. años se recomienda, tú puedes diferir, negociar con el urólogo si entre los 40 y los 50 te controlas con antígeno prostático y después te haces el tacto rectal, pero el antígeno prostático es bastante preciso, aunque en algunos casos puede inducir algún sobrediagnóstico, aumento del número Claro. de biopsias de próstata, ¿Y quién pero en mejor general es bien preciso. para hablar de todo esto que un urólogo, doctor? Es Vamos el a mejor verlo. de todo. Todo hombre sin antecedentes y sin problemas específicos, solo inherentes a la edad, deben hacer una evaluación anual, incluyendo siempre el examen físico y el antígeno prostático. Si hay alguna sospecha o debemos hacer chequeos preventivos, estas podrían realizarse cada 6 meses, de acuerdo al comportamiento en la velocidad o el valor del antígeno prostático. El antígeno prostático es una evaluación de laboratorio que requiere la toma de una muestra sanguínea en donde se va a determinar los valores de esta proteína en sangre. Y para todo hombre a partir de los 50 años debe ser un valor menor de 2.5 nanogramos sobre mililitro. Lo que respecta al examen físico incluye la evaluación de abdominal, genital y del tacto rectal para determinar tamaño y características en cuanto a superficie y consistencia de la glándula prostática. ¿Cuál es la importancia de practicarse ese tipo de exámenes específicamente, doctor? Sobre todo para los hombres mayores de 40 años. Sí, muy importante. Esta es básicamente la prevención más importante desde el punto de vista oncológico para los hombres, lo mismo que lo es para las mujeres en el área de mama y el área ginecológica, sus chequeos anuales o bianuales según lo disponga el especialista, en este caso el ginecólogo. Después de los 60 años, los cardiólogos hacemos de rutina examen abdominal para la detección de aneurismas de aorta abdominal y algunos incluimos evaluación
ecográfica de los grandes vasos del cuello, de las carótidas, para detectar enfermedad cardiovascular precoz en los vasos del cuello. ¿Cuáles son las enfermedades que se detectan o se diagnostican con mayor frecuencia, doctor, en la consulta cardiológica cuando las personas llegan sin ningún tipo de síntomas? No, bueno, doctor, yo sencillamente vine porque quiero saber cómo estoy. Lo que más descubre es, por supuesto, hipertensión. Okay. Hasta el 40% de la población venezolana pudiera ser hipertensa. ¿Y en no qué lo puede sabe. derivar la hipertensión si no se hipertensión trata a tiempo? termina en enfermedad cardiovascular, llámese enfermedad cardiovascular en general, incluye la enfermedad cardíaca o la enfermedad de los grandes vasos y pasa por la enfermedad cerebrovascular, que es la primera causa de muerte no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Los trastornos metabólicos, por supuesto, la hipercolesterolemia, el colesterol elevado es un tremendo predictor lineal de enfermedad coronaria y su control es importante y hay guías muy precisas para cuándo indicar o no intervenciones farmacológicas para controlar el colesterol, la glicemia, que en este momento hay una epidemia en el mundo, porque hay una epidemia de sobrepeso en relación con la inactividad y esa epidemia de sobrepeso tiene asociada una epidemia de diabetes mellitus tipo 2 que se corrige completamente bajando de peso. Doctor. O sea, es casi curativa. Sé que es algo que quizás ya tocamos en algún punto, pero es necesario recalcarlo. Las personas que tienen antecedentes familiares de hipertensión o de hipotensión o de algún otro problema cardiovascular, ¿a partir de qué edad deberían comenzar a incluir ese chequeo cardiovascular de rutina como uno de sus hábitos? Claro, si uno tiene una historia familiar de enfermedad arterial coronaria precoz, eso quiere decir que mi papá murió del corazón o padeció un infarto antes de los 55 años o mi mamá antes de los 65 años, yo debería comenzar a controlarme cardiovascularmente probablemente desde los 35 años para tratar de anticipar, y si lo puedo hacer antes mejor, pero por supuesto estamos incluyendo aquí costos y precisión diagnóstica, claro. Probablemente a los 35 años sea suficiente y ahí lo debería hacer anual, pero tengo esta historia familiar que es un marcador muy potente para predecir que yo puedo padecer la enfermedad. Y la única manera que yo tuerza la genética en ese momento es que cambie mis hábitos y sea muy preciso en mis evaluaciones. Y a partir de los 35 años, entonces, ese chequeo debería ser anual. Anual. Exacto, en este grupo de pacientes en particular, recordemos, que tienen historia de enfermedad arterial coronaria precoz en su familia. Continuamos en Soluciones, ya en compañía, como les habíamos anunciado, de la doctora Marieta Borges. Ella es médico endocrino de la Policlínica Metropolitana y es expresidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Bienvenida, doctora. Doctora, inmediatamente le preguntamos, ¿de qué se ocupa un endocrinólogo? Que es algo que muchísimas personas parecen ignorar. Me parece una pregunta excelente y yo tenía pensado aclararlo porque muchas personas no saben de qué se trata la endocrinología o cuando se habla de hormonas, inmediatamente se relaciona con hormonas sexuales. Y quería explicarle al público que la endocrinología trata del estudio de las secreciones hormonales y que en el organismo hay muchas glándulas que en forma resumida podemos clasificarlas así. La glándula principal es la glándula hipófisis que está en la base del cerebro y cuyas secreciones hormonales son influenciadas por una región superior que se llama el hipotálamo. Ahí se producen hormonas que estimulan a la hipófisis y la hipófisis va a producir gran cantidad de hormonas que viajan a través de la circulación y que van a estimular lo que uno denomina las glándulas periféricas. ¿Cuáles son ellas? La glándula tiroides, de gran importancia, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales. Hay otras glándulas como por ejemplo son el páncreas, que se ocupa de secretar insulina y es la que va a estar relacionada con el desarrollo de diabetes cuando falla la producción de insulina. Esa glándula se controla más que todo por los niveles de glicemia en sangre, no por factores estimuladores de la tiroides. Igualmente, por ejemplo, las glándulas paratiroides que están localizadas en la parte posterior de la glándula tiroides y que son las que se ocupan de mantener el calcio de la sangre en niveles normales. De absorber el calcio. Absorber el calcio y la secreción de esa hormona que se llama paratohormona
es influenciada por los niveles de calcio sérico y es de gran importancia si tenemos posteriormente oportunidad de hablar de lo que es osteoporosis, porque pueden ir muy relacionadas al desarrollo de patologías. Okay. Pero en líneas generales, ¿cuál es el concepto que debe quedar claro? La hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis deben funcionar bien para que las glándulas periféricas sean estimuladas. Okay. ¿Cuál es la importancia de ello? De que pueden haber lesiones en hipófisis, se llaman adenomas. Estos adenomas, cuando son pequeños, pueden producir exceso de hormonas estimuladoras y se van a producir cuadros endocrinológicos como por ejemplo la enfermedad de Cushing, cuando es la hormona que estimula la glándula suprarrenal, la que está aumentada. Okay. Pueden producir problemas tiroideos, sea porque falta la hormona que la estimule o porque esté aumentada. Hacia allá iba más o menos, doctora. ¿Qué tipo de enfermedades se detectan con mayor frecuencia en su consulta? Ajá. Desde el punto de vista endocrinológico, en Venezuela y a nivel mundial, los problemas endocrinológicos más frecuentes son la diabetes mellitus y los problemas tiroideos. Okay. En relación a los problemas tiroideos, tú puedes tener trastornos funcionales, sea por producción exagerada de hormonas tiroideas o por déficit en su producción. ¿Y qué genera mucha producción de Ajá, esas la producción excesiva produce un cuadro de catabolismo, porque la hormona tiroidea es energética, es como la Ok. gasolina de las células. Tiene que ver con el metabolismo directamente. Básicamente en el adulto con el metabolismo, Ok. en el niño con el crecimiento, ¿correcto? Ok. Pero son enfermedades sumamente comunes. El hipotiroidismo es la falla de hormona tiroidea y el metabolismo celular es lento, la gente engorda, está perezosa, hay pérdida de memoria y múltiples síntomas generales. Fíjense Esos- qué importante eso. Y me lleva a preguntarle Sí. otra cosa. ¿A partir de qué momento entonces uno debería estar bien atento al chequeo del funcionamiento de todas estas glándulas en nuestro cuerpo? Por ejemplo, durante la infancia el niño debe estar bajo su control endocrino pediátrico. Ok. Si el pediatra observa, por ejemplo, si hay déficit de crecimiento, eso puede ser muy sospechoso de que hay falla de hormona De hormona de tiroidea crecimiento. o hormona tiroidea o falla de hormona de crecimiento. Y solo en esos casos se justifica que un médico endocrinólogo pediatra vea a este niño. Ok. Hay otro tipo de problemas en relación a las glándulas, sobre todo con la glándula tiroides, cuyo acceso es muy fácil porque está localizada en la región anterior del cuello y es una glándula superficial. Y tú a la inspección y a la palpación puedes observar si existen nódulos tiroideos. Ok. Y ese es otro aspecto muy importante. Estos nódulos pueden no producir exceso de hormonas tiroideas, pero pueden tener importancia desde el punto de vista de presencia de malignidad. Ok. Doctora, tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hay todavía preguntas que siguen llegando para el cardiólogo que nos estuvo acompañando hasta hace algunos momentos. Vamos a tratar de precisar las que sean, digamos, en mayor medida dirigidas hacia ustedes. Por ejemplo, dice por acá Valentina Marcano, dice, doctora o doctor, me dio preeclampsia en el embarazo. ¿Cree usted que se repita o que me repita? ¿O que quede con hipertensión? Tengo 35 años, pregunta ella. La preeclampsia puede estar ligada a problemas metabólicos y de metabolismo de calcio. Pudiera repetir, pero no necesariamente va a repetir. Y la evolución posparto le va a aclarar a ella o el médico si el problema se solucionó y no tiene necesariamente que quedar hipertenso. ¿Son enfermedades endocrinas o endocrinológicas de detección temprana? ¿Por lo general lo son? Sí pueden ser. Hay un aspecto bien importante. Toda persona debe considerar cuáles son sus antecedentes genéticos.
Cuando existen antecedentes, por ejemplo, de diabetes o de problemas tiroideos, muchas de estas enfermedades se transmiten a través de los genes. Ok. O sea que este tipo de población debe ser más cauteloso y primero mantener buenos hábitos, ¿Y a como partir de habíamos qué edad hablado. comenzar a realizarse su chequeo periódico? En forma temprana, desde la edad adulta temprana. 18 años, Sí, 20 años, sí. por allí. Y, por ejemplo, como ustedes lo comentaban previamente con el doctor, evitar la aparición de obesidad, porque Ok. la obesidad en una persona genéticamente predispuesta puede inducir a diabetes. Ok. Entonces, un punto bien importante que hay que recalcar es que todo individuo debe mantener buenos hábitos y cuando hablamos de buenos hábitos, hablamos de buena alimentación y actividad física. Y que la buena alimentación tiene que empezar desde la infancia. Y Ok. de ahí el papel importante de los padres y de los maestros. Una lucha muy grande que existe y que las sociedades científicas siempre hemos estado pendientes, es la venta de alimentos de mala calidad para los niños en las cantinas. Y si eso se suma al consumo, digamos, indiscriminado, por decirlo así, de café, de Claro. tabaco, de alcohol, de sustancias Ajá. estupefacientes, Sí. pues se agrava la cosa. Ah. Doctora, tenemos otros comentarios a través de Ok. la cuenta en Twitter. Uno de ellos lo hace Freddy Lugo. Dice, saludos, felicidades por su programa. Muchísimas gracias. Mi esposa está a la espera de la menopausia. ¿Cómo debe prepararse para su llegada? Quiero detenerme acá porque también tenemos la intervención de una ginecólogo que habla precisamente sobre ese llamado de atención que hay que hacerle a las mujeres para que también cumplan con su chequeo ginecológico. Vamos a verlo y al regreso contestamos esta pregunta. La mujer, pues, uno de los pilares de la medicina es la medicina preventiva. La medicina preventiva tiene sus dos principales fases. Son la medicina, la prevención primaria, la prevención secundaria. La prevención primaria consiste en evitar la enfermedad. Eso se obtiene a través de las vacunas, a través de un medio saludable de vida, la consejería que uno le puede dar a la mujer en cuanto a cosas pues que la van a ayudar a evitar la enfermedad. Y luego la prevención secundaria, que consiste en detectar tempranamente las enfermedades. Para eso tenemos un grupo de exámenes que se hace y que pueden variar un poco con la edad, que incluyen pues la citología, la mamografía, la densitometría ósea, exámenes de laboratorio y podría incluir un chequeo cardiovascular. Estos exámenes pretenden descubrir cualquier patología en forma temprana para actuar también en esa misma forma temprana y poder disminuir los costos en el tratamiento y tomar la enfermedad tempranamente. En una mujer de una edad temprana, la citología es muy importante, es la que detecta pues, tempranamente lesiones premalignas o lesiones que pueden condicionar en el futuro un cáncer de cuello uterino. Igualmente, una mamografía nos permite detectar imágenes, ya sea por ecosonograma o por radiología, que pueden ser sospechosas y que nos pueden llevar a un tratamiento temprano. Cuando ya la mujer aumenta en edad, en una mujer menopáusica, por la incidencia de ciertas enfermedades que aparecen en esta edad, es recomendable una densitometría ósea que nos puede decir una información muy valiosa sobre la masa ósea. Podemos hacer también la mamografía, estas son comunes a las dos edades, la mamografía y la citología. Con un chequeo anual bien calificado, bien especificado, se pueden detectar muchas de estas patologías. Como una última recomendación, pues, es indudable que un estilo de vida saludable que incluya algo de actividad física, ¿verdad? Un peso adecuado, puede disminuir o eliminar el hábito de fumar, con una alimentación sana, balanceada, son cosas que nos van a ayudar a tener una vida más sana, una vida más plena. Tenía que ver algo con esa etapa premenopáusica. ¿Cómo prepararse una mujer, sobre todo para ese momento donde hay un cambio hormonal tan importante? Sí, diría en la etapa previa y menopáusica temprana. Es importante considerar ya la falla de estrógeno nos va a ocasionar algunos problemas, como por ejemplo su influencia en el metabolismo óseo, en donde puede existir una desmineralización. Entonces, esa parte ósea es importante considerarla.
¿Cómo debe estudiarse? Número uno, la mujer no debe consumir calcio en forma indiscriminada. Ok. ¿Por qué? Porque para hacer una evaluación de la parte ósea tenemos que ver si los cambios son por la falla de estrógeno o si existe algún otro factor adicional. ¿Qué podría producir en la mujer ese exceso de calcio, sobre todo cuando nos automedicamos? Pudiera eventualmente, hay una condición que es bastante común que se llama hipercalciuria idiopática y en el cual el riñón pierde calcio por la orina y eso puede condicionar formación de cálculos. En el estudio de esta mujer, antes de indicar ningún tratamiento, primero hay que medir cómo está la eliminación de calcio en orina. Okay. Descartar que esa paciente tenga un problema hormonal como por exceso de hormona paratiroidea. Eso es básico, cómo están los marcadores de resorción ósea y cómo está su densimetría. ¿Y qué especialista debe hacer esa evaluación? ¿El endocrinólogo o el ginecólogo? Generalmente el endocrinólogo está capacitado para evaluar toda la parte hormonal y metabólica. Un ginecólogo bien preparado en el área de endocrinología puede también efectivamente hacerlo. Keila Prato nos pregunta por acá, doctora, buenos días. Una persona que sufre de espondilitis anquilosante y tiroides, ¿cada cuánto debería hacerse un examen? No están directamente relacionadas ambas patologías. Yo puedo responder en relación al problema tiroideo. Depende de cuál es la alteración de tiroides. Si es un hipotiroidismo que está bien controlado con una dosis de hormona tiroidea adecuada, puede perfectamente hacerse un control anual. Si se trata de un nódulo tiroideo, depende de las características de este nódulo. Ahora, tenemos también otras interrogantes que nos llegan por acá. Vamos a leer esta de José Durabio Moros, que también dice que hay de cierto que el café puede producir cáncer de tiroides. Soluciones chequeo. Falso. Una creencia. También nos pregunta por acá Jorge Ponce, doctora, buenos días, tengo 43 años, a ver, se me movió por acá, y estoy presentando inflamaciones en mis piernas, le agradezco un consejo. ¿Tiene esto algo que ver con algún problema hormonal? Inflamaciones o lo que uno llama edema, que es retención de líquido en las piernas, pueden darlos muchas patologías. Número uno, paciente hipertenso que esté tomando ciertos medicamentos como la amlodipina puede producir perfectamente retención de líquido. Desde el punto de vista endocrinológico, los problemas de hipotiroidismo severos producen lo que se llama el mixedema, que es un acúmulo de una sustancia a nivel de miembros inferiores. Hay que chequearlo inmediatamente. Tiene que acudir a un médico para ver qué le puede estar produciendo eso. Daniel Méndez pregunta, ¿por qué me duelen los pies? ¿Tiene algo que ver con el área endocrinológica, páncreas, etcétera? Pregunta él. No, es algo muy general. General, puede ser cualquier cosa. Habría que hacer un examen un poco más detallado. Giovanna Santana dice, sufro de hipotiroidismo con nódulos en las tiroides. En mi familia no hay historia de esa enfermedad. ¿Qué me recomienda, doctora? Tiene que estar bajo control con un buen endocrinólogo. La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y eso lo determina uno en el ecosonograma tiroideo. Si la función tiroidea es normal, no necesariamente requiere hormona tiroidea, eso puede observarse. Pero para opinar al respecto, un médico tiene que evaluar cuáles son las características de esos nódulos tiroideos. Pregunta por acá Jenny Coromoto León, algo sumamente importante, muchas personas pasan esto por alto. Buen día, doctora, mi hija tiene 21 años y presenta abultamiento en el cuello. ¿Hay que acudir a un endocrinólogo? ¿Por qué? ¿Qué podría ser eso? Claro, puede ser grasa, pero eso lo tiene que determinar el médico. A la palpación uno puede, una persona con experiencia palpando la tiroides va a saber si está aumentada y para eso está la ecosonografía de tiroides, que es un examen muy preciso y nos determina el tamaño de la glándula, la presencia de nódulos o problemas de vascularización. ¿Qué exámenes de laboratorio pudiera requerir o exigir un endocrinólogo cuando se presentan estos casos? Claro, por ejemplo, en este caso, el examen físico tiene que estar asociado a exámenes de laboratorio, básicamente las pruebas tiroideas normales. TSH, que es la hormona de la hipófisis que estimula la tiroides,
y las hormonas tiroideas que son T4 y T3. Hoy en día, con los métodos de laboratorio que hay para medir TSH, no se necesitan pruebas sofisticadas inyectando la hormona hipofisaria. Okay. ¿Ves? Las pruebas existentes en el mercado no nos determinan si el paciente está con función tiroidea normal o alterada. También piden por acá una aclaratoria. Preguntan, ¿los dispositivos e implantes hormonales de prevención de embarazos pueden causar daños hormonales, doctora? Fíjate, hay un falso concepto de que los anticonceptivos orales o estos dispositivos hormonales no deben ser utilizados en pacientes con patología tiroidea. Esa es la asociación que existe. Y eso es falso. Lo que hacen los estrógenos es que aumentan la proteína que liga hormona tiroidea en la sangre. Y hay que saber analizar los resultados del laboratorio, pero la función tiroidea se mantiene normal, por tanto no hay contraindicación para su uso. Doctora, en el caso de estas hormonas, sobre todo las que tienen mucho que ver con el crecimiento, se suele por lo general descuidar a esa población joven entre los 13, los 15, los 20, 25 años. Es decir, de estos chequeos endocrinológicos, ¿por qué es tan importante quizás no dejar de prestar atención? Bueno, yo creo que más bien los padres están siempre muy cautelosos y atentos. Lo que sí es verdad es que en este caso se tiene que acudir a un buen endocrinólogo pediatra, porque a veces hay lo que se llama retardo constitucional del crecimiento que no requiere de administración de hormonas. Para eso hay pruebas específicas que se realizan y puede determinar si hay un déficit de hormona de crecimiento. Allí es cuando está indicada la hormona de crecimiento. Un puntico. A un niño normal que tenga un déficit constitucional de hormona de crecimiento, el inyectarle hormona de crecimiento no lo va a hacer crecer más de lo que genéticamente está dispuesto a crecer. ¿Y qué busca un endocrinólogo en una persona ya mayor de 30, 40, 50 años con un chequeo hormonal? Ajá. Como te dije, los problemas de tiroides son hormonales y metabólicos. Por supuesto. La obesidad que te puede conducir a problemas de dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y que van directamente relacionados a enfermedad cardiovascular. La diabetes, los pacientes diabéticos tienen un riesgo de aproximadamente 3 veces mayor que los no diabéticos de tener enfermedad cardiovascular y a veces esta parte se olvida y el diabético es desordenado. Ya el paciente acude cuando tiene problemas cardíacos, obstrucción de las arterias y no se ha hecho nada para prevenir. Lo que hay es que prevenir. Así es, sobre todo pues en estos tiempos donde es evidente, digamos, la dificultad que existe para adquirir los medicamentos necesarios para paliar esas enfermedades. Y lo otro es María Calix, doctora, discúlpeme que ya se nos está terminando el cuento y ella ha sido muy insistente con esta pregunta. Hiperlipidemia por tiroidectomía, ¿eso puede ocurrir? Si la función tiroidea está alterada, cuando un paciente tiroidectomía significa sacar toda la tiroides, ¿verdad? Cuando tú sacas la tiroides de un individuo, tú tienes que reemplazar con hormona tiroidea a la dosis adecuada. Si un paciente tiene la dosis adecuada de hormona tiroidea, no tiene por qué tener hipercolesterolemia. Hiperlipidemia, dice ella por acá. ¿Qué significa eso para quienes no lo hiperlipidemia es aumento de los lípidos, colesterol y triglicéridos, pero el que está influenciado por el hipotiroidismo es el colesterol porque se altera el metabolismo del mismo. Bien. O sea que un paciente bien controlado no tiene por qué tener alteración de los lípidos. La recomendación entonces sería en este caso acudir a su médico y que vea si está bien medicado. Un endocrinólogo en este caso. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy y a nuestra fabulosa audiencia que como todos los días estuvo bien presente con nosotros allí a través de la cuenta en Twitter. Esperamos que hayamos podido, a través del conocimiento de los especialistas que nos acompañaron el día de hoy, haber podido despejar muchísimas de sus dudas respecto a este tema tan importante.
Siempre es mejor prevenir que lamentar. Y con la salud definitivamente no se juega. Si tiene más de 30, 35 años, póngale un ojo a ese chequeo médico preventivo que puede evitarle muchísimos dolores de cabeza y amenazas de muerte inclusive en un futuro. Yo me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Como siempre, nuestra información y programación ya está lista para ustedes a través de los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Nos vemos.